Os invito a leer varios capítulos del libro de Éxodo. Vamos a leer hoy bastantes capítulos además. Si no se estuviera grabando, os pediría que me ayudarais y iríamos leyendo como se hacía antes, pero como se está grabando, los voy a leer yo solo. Vamos a comenzar por el capítulo 19 de Éxodo. Éxodo capítulo 19. Dice así la palabra de Dios. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o aseteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende y subirás tú, y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Capítulo 20. Y habló Dios
todas estas palabras, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron, y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros iremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez se cubra junto a él. Ahora viene el capítulo 21, el 22 y el 23, que trata sobre una serie de leyes, sobre los esclavos, sobre la violencia, sobre los amos y los dueños, sobre la restitución, las fiestas anuales. Y vamos al capítulo 24, que también vamos a leer entero. Capítulo 24 de Éxodo. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab
y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte, y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarle. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios, y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí, Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés del medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Lectura del primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos del 8 al 12. Y lo que vamos a leer a continuación sucedió 550 años después. Pasan 500 años. Primer libro de Reyes 19, versículo 8. Se levantó pues Elías y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, el monte Sinaí. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz, diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Hemos leído del monte de Sinaí, un lugar de miedo, un lugar de estruendo, de bocinas, de temblores, de fuego, de mucho fuego, un sitio que tiene miedo todo el pueblo, hasta el punto que le dicen a Moisés: Moisés, ves tú y habla con Dios, y tú nos cuentas lo que Dios te ha dicho. Nosotros no, allí no vamos, ves tú. Hemos visto que le dice: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. Hemos leído: vinieron truenos y relámpagos, y espesas nubes sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Hemos leído que todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tonante. Hemos leído que todo el pueblo observaba el estruendo de los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y hemos leído que la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte. Hermano, sobre todo destaca la lectura después del primer libro de Reyes, la gracia y la misericordia de Dios. Y vamos a desarrollar esto en unos minutos. Cuando el profeta Elías le había dado la espalda a Dios, cuando él dejó de mirar a Dios y miró su propio camino, vio el peligro y se fue huyendo de la amenaza de Jezabel,
cuando estaba errante por el desierto, cuando estaba debajo de aquel enebro pidiendo la muerte, la gracia y la misericordia de Dios seguía y seguía y no decaía. Y vimos como Dios le provee de ayuda, le provee de comida, de descanso, de compañía, de fortaleza para andar 40 días y 40 noches hasta llegar al monte y ver la presencia de Dios. Y esto, hermanos, es algo realmente importante y realmente fascinante, que la gracia y la misericordia de Dios no es algo que se acabó hace 2000 años y ya se terminó con el sacrificio de Cristo, sino que el amor, la gracia y la misericordia de Dios es algo que vemos día a día, sentimos y notamos y creemos que ocurre cada día de nuestra vida. Lo que hemos leído antes en Éxodo y también en relación a lo que vimos el otro jueves, que fue aspectos parecidos entre la vida de Moisés y Elías, esos paralelismos que había entre las dos vidas, podrían haber llevado perfectamente al profeta a pensar, y como no, a nosotros también, a esperar que Dios se le revelara de la misma forma dramática que había ocurrido en Éxodo que hemos leído. Con terremoto, con viento, con fuego, con estruendo muy fuerte. Todo eso, además, unido a los momentos recientes, a lo que había ocurrido no hacía tanto allá en el monte de Carmelo, como Dios envía fuego consumidor que consume aquel holocausto que estaba lleno de agua de manera milagrosa, y luego el tener que degollar a aquellos profetas de Baal, pues de nuevo también nos hacía pensar, o por lo menos cualquiera pensaría, que allí en el monte Sinaí, si Dios se tenía que manifestar de nuevo, pues que lo haría de una manera sobrenatural, con los elementos de la naturaleza totalmente desatada, y Dios en forma de fuego consumidor, en forma de terremoto, en forma de viento fuerte, en forma de huracán, que rompía las peñas, rompía las montañas. Pero Dios aparece en forma de silbo, apacible y delicado. El versículo 13 es muy revelador. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto. Cuidado, que pasa primero un poderoso viento que rompía las montañas. Vamos, un huracán o un tornado. Pasa luego un terremoto y pasa luego un fuego. Y en los tres casos el profeta aparece impasible. No tiene miedo, no se mueve, no recula, no dice nada, está ahí, impasible. No se ve que tuviera miedo como aquel pueblo cuando vio todo aquello, decía, no nos acercamos, no se nos ocurrirá acercarnos. O incluso Moisés, allá en Éxodo 3, cuando veía aquella zarza que ardía, no se consumía, que se cubrió su rostro porque tuvo miedo, como veremos ahora. Después mencionaremos este versículo. Elías no se mueve del sitio. Cuando yo solo de pensarlo ya me asusto. En pensar en toda esta escena. En pensar en ese huracán que seguramente lo haría casi caer, ese terremoto que estás sintiendo bajo tus pies, ese fuego que está cayendo, que serían rayos, serían relámpagos, serían bolas de fuego del cielo. Y es una escena que da susto nada más de pensarla. Pero él permanece impasible en su sitio. Y de pronto todo cesa, todo para, se hace un silencio tremendo. Y eso muchas veces también asusta. Cuando hay mucho ruido y de pronto hay un silencio total y absoluto, pues también te llama la atención. También es desconcertante después de tanto ruido. Y pasó un silbo apacible y delicado. Y entonces Elías supo que Dios estaba allí y cubrió su rostro con su manto. Hermanos, Dios no se dirigió a Elías de manera severa ni enfadado. Dios estaba en el silbo, apacible y delicado. Dios se dirigió al profeta con delicadeza y con ternura. No se dirigió a él de manera vengativa. No se dirigió a él para castigarle
porque había abandonado su propósito y estaba huyendo por el desierto y estaba pidiendo la muerte debajo de un enebro. No le recriminó que se hubiera apartado y fuera por su cuenta. Dios se le aparece de manera delicada y apacible. Y todo ello, hermano, con el objetivo de mostrarle a Él, mostrarme a mí y mostrarnos a todos los que estamos aquí en el 2021, que su gracia y su misericordia son infinitas. El profeta cubre su rostro para mostrar la grandeza de Dios y para mostrar su propia bajeza. Dos cosas que nosotros hacemos en nuestras oraciones. Primero mostramos la majestad, la soberanía, que Dios es todopoderoso, que Dios es grande, le damos la gloria y la honra. Y después también mostramos nosotros que somos simples criaturas. Cuando Abraham se vio en la presencia de Dios, dijo en Génesis 18:27, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Y Moisés, lo hemos comentado antes, en la zarza que ardía no se consumía, y en aquella zarza estaba la presencia del Señor. Dice Éxodo 3:6, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Hermanos, una serie de lecciones que podemos sacar acerca de este precioso episodio, allí en el monte Sinaí. Y son 5 ideas que quiero ver rápidamente con vosotros. En primer lugar, es que la lógica de Dios, y entenderme esto de lógica, entre infinitas comillas, una forma de hablar, la lógica de Dios no es la lógica del ser humano, no es nuestra lógica. Yo al menos estaría totalmente convencido que Dios estaría en el fuego, que Dios estaría en el terremoto, que Dios estaría en el viento huracanado. Es lo normal. Por lo menos en nuestra lógica, y más viendo, como he dicho, los antecedentes que hemos leído en Éxodo 19, Éxodo 20 y Éxodo 24. Cómo Dios se manifestó al pueblo de Israel de aquella manera. Y también viendo lo que había sucedido poco antes en el Monte Carmelo, que había bajado fuego consumidor del cielo que consumió el holocausto. Sin embargo, Dios aparece en forma de silbo apacible y delicado. Hermanos, ese precioso contraste entre lo que no aparece y lo que sí, entre donde no estaba Jehová y donde sí estaba Jehová. Y hermanos, todo es por su soberanía. Y lo que nos puede parecer extraño a nosotros, para Dios no lo es. En segundo lugar, la importancia de la palabra de Dios, la importancia de la voz de Dios. Y aquí lo más importante de todo esto, seguramente lo más importante, es que Dios habla al profeta. Y en varias ocasiones aparece la expresión, vino a él palabra de Jehová. Vino a él palabra de Jehová. Jehová dijo. Se dice en varias ocasiones. Dios habló a Elías. Dios habló al pueblo de Israel. Dios habla a su pueblo hoy día. Dios habla a su iglesia. Y nos habla a través de su palabra, a través de las Escrituras. Esta palabra de Dios que es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Y es útil todavía para nosotros. Y tiene tantísimo beneficio. Los que saben de hebreo, yo al igual que Juanmi no sé nada de hebreo, dicen que la palabra delicado, dice aquí silbo apacible y delicado, es la misma palabra que se usa en Éxodo 16:14 para explicar el maná. Dice Éxodo 16:14, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Lo que se traduce aquí en el maná como cosa menuda, esta cosa menuda, es la misma palabra que indica que era un silbo delicado. La misma palabra, delicado, cosa menuda. Todos sabemos que al igual que Dios alimentó al pueblo con maná del cielo, a nosotros nos alimenta de manera espiritual con su palabra. En tercer lugar, tercera idea, ese contraste entre la ley y el Evangelio, si me permitís. El viento destructor, el terremoto y el fuego son cosas que transmiten miedo, que transmiten pavor.
Y así estaba el pueblo de Israel, estaba con miedo, muerto de miedo cuando vio todo aquello, esperando la llegada de Moisés con las tablas de la ley. Y el silbo apacible y delicado simboliza el Evangelio de la paz, simboliza el mensaje de Jesucristo de salvación para todo aquel que cree. Hermanos, y demos gracias a Dios que ha elegido el silbo apacible y delicado en lugar del terremoto, el huracán, el fuego o los relámpagos. En cuarto lugar, y unido a lo anterior, vale, Evangelio de la paz. Pero antes de tener esa paz, antes de tener esa seguridad de la salvación, hay que ser uno consciente que si no se cree en Dios, no se puede disfrutar de ese silbo apacible, y en su lugar habrá trueno, fuego, terremoto, huracán. En definitiva, habrá condenación e infierno para todo aquel que no cree. Por cierto, infierno, esa palabra que a muchos no les gusta citar y la quitan de la Biblia, la quitan de sus mensajes. El infierno existe para aquellos que no creen y para aquellos que no van a obtener la salvación. Dios es misericordia, pero también es juicio, es ira y es fuego consumidor, como veremos también en sucesivos jueves. Y hermanos, es que antes de obtener la salvación, antes de obtener el perdón de los pecados, se tiene conciencia de que no somos nada y que separados de Dios nada podemos hacer y que somos salvos por la gracia infinita de Dios. Por eso la salvación es por gracia, no por ningún tipo de mérito u obra nuestra. Y Jesús cargó en la cruz, en sus hombros, el pecado de todos nosotros, cargó la ira de Dios sobre sus hombros para darnos salvación a nosotros. Por eso el sacrificio de Cristo es perfecto, es superior a todas las cosas, es un sacrificio necesario, como nuestro hermano Juan Pablo nos ha estado enseñando estos jueves anteriores. Y en quinto lugar, algo que ya hemos dicho también muchas veces, y es que, hermanos, el crecimiento lo da Dios. Elías se hundió psicológicamente o mentalmente o anímicamente porque vio que todo el pueblo adoraba a Baal. Vio que solo él quedaba y que encima lo querían matar. Cierto que había pasado el milagro del Carmelo, pero parecía un reflejo. El pueblo, sí, gritaron Jehová es Dios, pero parece que cada uno se fue a su casa. Sin embargo, Jezabel le mandó la amenaza de que mañana te voy a matar como tú has matado a uno de estos. Y Dios le tiene que decir de nuevo, Elías, lo que tienes que hacer es trabajar y es trabajar. Y cumplir la voluntad que te estoy encargando. Y el crecimiento, el resultado, vendrá cuando Dios quiera. Nuestro encargo, hermanos, aquí en la tierra es servir a Dios, cumplir con lo que nos dice en su palabra. Luego el crecimiento vendrá cuando Dios quiera. Y a lo mejor no lo vemos nosotros. A lo mejor ven el crecimiento, ven el resultado nuestros hijos. Puede ser, hermanos, que trabajemos incansablemente y que el resultado venga cuando ya estemos en la presencia de Dios. Puede ser que tú hagas de Elías y luego venga un Eliseo que vea los resultados. Hermanos, veíamos el otro día, y lo repito hoy también, que la multitud hace 2000 años esperaba la llegada de un Mesías militar, la llegada de un Mesías que viniera con estruendo, que venía con fuerza, que viniera con ejércitos, que viniera haciendo ruido. Esperaban fuego consumidor, esperaban terremotos, esperaban vientos que rompieran peñas. Y sin embargo vino Jesús, manso y humilde como un cordero, que ha llevado al matadero. Y aquel Mesías entró en Jerusalén montado en un pollino. Vino como un silbo, apacible y delicado. Y todavía hoy la gente sigue esperando algo natural, sigue esperando algo sobrenatural, sigue esperando milagros, sigue esperando señales para creer. Y Dios, en su soberanía, en su total soberanía, en su plan perfecto, utiliza a su iglesia
nos utiliza a nosotros para llevar el reino de Dios y el Evangelio a todas las personas. Nos utiliza como un silbo apacible. Hemos leído en ese monte una triple negación: Jehová no estaba, Jehová no estaba, Jehová no estaba. Para terminar, Hebreos capítulo 12, versículos 18. Hebreos 12, del 18 al 24. Dice así el autor de Hebreos 12, 18: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, el monte que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Vamos a pasar a